Bueno, entonces estamos hablando de un tema que se llama la imposición de manos. Quiero dejarle ver algunas cosas, o más bien como reforzar los puntos que hemos tocado sobre la imposición de manos. Dijimos que en un principio la imposición de manos que vemos en el Evangelio es direccionado para sanar enfermos. Vimos un texto, uno solo. Le quiero confirmar con otro. Hechos capítulo 28, el versículo número 8. Dice así: y aconteció que el padre de Publio, esos son de esos versículos que nunca los leímos, o que si los leímos no nos acordamos. Hay versículos en la Biblia que dice uno, bueno, ¿y yo por qué nunca le había puesto cuidado a este texto? Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Disentería es una diarrea, ¿no? Una infección, una diarrea infecciosa. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Oiga, tan sencillo, ¿sí o no? Cuando hay fe, es muy sencillo. Oró, le impuso las manos, y como dice la Biblia, sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué pasa? ¿Y qué cosa? Practique. Dígale a la persona que tiene a su lado, vamos a practicar. Vamos a practicar. Si la Biblia lo dice, es cierto. Si la Biblia lo dice, es porque es verdad. ¿Sí o no? Bueno, entonces, en un primer momento, para sanar a los enfermos, para que la otra persona reciba el Espíritu Santo. Pero hay que estar lleno del Espíritu Santo para poder impartir a otro el Espíritu Santo. Vimos cómo al mago Pablo le dijo, no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto, y con ese corazón dañado tú no podrías impartir el Espíritu Santo a nadie, porque estás lleno de amargura, de maldad. Y uno da de lo que tiene, uno no puede dar de lo que no tiene, ¿sí o no? Si usted no tiene $1.000.000, ¿le puede regalar $1.000.000 a alguien? No. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, ¿qué le vamos a dar del Espíritu de Dios a otro? No puede ser. Y en esa parte, Hechos 19, devuélvase a Hechos capítulo 19, Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Le estoy reforzando los puntos que hemos visto entre el martes y el día de ayer, para que sepa que sí es verdad. La imposición de manos entonces se usa para sanar enfermos en oración, se usa para impartir el Espíritu Santo. El que tiene el Espíritu de Dios lo puede impartir a otro, para impartir un don ministerial, un don espiritual. Lo vimos con Timoteo, ¿no? A Timoteo le impusieron las manos los ancianos del presbiterio, y entonces vino un don ministerial y él empezó a desarrollarlo. Pero también dice en la segunda carta a Timoteo que Pablo le dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Ya ese era un don específico, ya no era un don ministerial, sino un don espiritual. No sé, podría haber sido el don de la fe, el don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, bueno, cualquiera de ellos. Pero también, entonces, vimos que para encomendar una función a Esteban y a sus compañeros, les impusieron las manos para encomendarles la función de servir a las mesas, de servir a los demás, de servir a las viudas de los griegos. Y entonces le impusieron las manos. Y uno, creo que nosotros no hemos sido bien instruidos en las funciones del Espíritu de Dios, porque pensábamos que solamente venía poder para sanar enfermos, para hacer milagros, cuando venía el Espíritu de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Desde lo más pequeño hasta lo más sobrenatural viene con el Espíritu Santo. Y si no, póngase a mirar cuál es el fruto del Espíritu Santo, cuáles son las virtudes del fruto del Espíritu Santo.
El hecho hasta de hacer el bien a otro, que es el amor, el hecho de vivir contento, de vivir en paz, de vivir con gozo, paciente, todo viene del Espíritu de Dios. Cosas tan apacibles como es la paciencia. Imagínense, no es nada estruendoso que, wow, va a orar y la gloria de Dios entonces vino fuego y cayó al piso. No, desde lo más pequeño, pero también dice para impartir bondad, benignidad, fe, mansedumbre de corazón y dominio propio. Cosas que usted de pronto no las puede ver en que levantó la mano y cayó un rayo, un trueno, no. Pero el Espíritu de Dios está más interesado en cambiar nuestro ser interior que en darnos poder. De todas maneras te va a dar poder. Si tú se lo pides, te va a dar poder. Él nunca dejará de impartir sus dones a toda la iglesia. ¿A cuánta? Toda la iglesia. Mire, la iglesia ha perdido tiempo, mucho tiempo, porque no sé quién lo enseñó, no sé. Pero nosotros aprendimos, allá en la banca, aprendimos que solamente los pastores iban a manifestar dones y ministerios, poder de Dios. No, hermano. Recuerde que eso es para todos. ¿Para cuántos? Recuerde lo que leímos en días pasados. Dice la Biblia que estas señales seguirán a los que creen, a todos los que creen. ¿Y quiénes son los que creemos? Toda la iglesia, toda la iglesia. Y empieza diciendo: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso no es para pastores solamente, no es para profetas, no es para evangelistas, maestros y apóstoles, no, es para todo el cuerpo de Cristo. Ejercítelo, por favor, ejercítese en esto que es para usted. Y que de pronto alguien por la falta de sanidad del alma dijo: no, yo qué, no, a mí me falta mucho. No, no importa. ¿Usted cree que Pedro estaba muy sano del alma? ¿Sí? Negó al Señor Jesús. Tiempo después, Pablo tuvo que reprenderlo porque estaba aparentando con unos una cosa y con otros la otra. Cuando estaba frente a los de la circuncisión, se hacía como de ellos, y cuando venían los gentiles, entonces se acomodaba a los gentiles. Terrible. No, Pedro no era perfecto, Pablo no era perfecto, pero le creyeron a Dios, que habían sido diseñados para hacerle el bien a los demás. Por eso anduvieron por esas tierras, haciéndole el bien a los demás, sanando a los enfermos, escúcheme, libertando a los cautivos, como usted y como yo. ¿Qué pasó? Como usted y como yo. Claro. Dele la gloria a Dios. Bueno, entonces ya vamos entendiendo cosas muy importantes. Ahora viene Hechos, capítulo número 13, capítulo 13, 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, ¿qué estaban haciendo? Usted ya se renovó en cuanto al concepto que tenemos nosotros de la palabra ministro, ministrar, ministerio, ¿sí? ¿Lo tienen claro todos? Ministro es servidor, ministerio es servicio, ministrar es servir a Dios. ¿Cómo se sirve a Dios? En santidad, en ayuno. Cuando alabas al Señor, estás ministrando al Señor, estás sirviendo a Dios. Ellos estaban en un retiro, estaban en ayuno, estaban en oración, y mientras que alababan al Señor, el Espíritu de Dios habló. Recuerden, hermano, que ministro, no es una cosa estruendosa. Mejor dicho, deberíamos temblar, porque toda la iglesia, escuche, todos nosotros hemos recibido un ministerio. ¿Qué pasó? Si usted no lo sabe, no diga amén.
Pero si usted lee la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, óigame, del versículo 18 en adelante se va a dar cuenta que toda la iglesia, por eso me gusta hablar mucho del todos de Dios. A partir de la cruz de Cristo vino el todos de Dios. Antes no había sino un hijo de Dios. Después de la cruz de Jesucristo, todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Antes era uno el único sumo sacerdote, ahora somos reyes y sacerdotes para Dios. Antes el único portador del Espíritu Santo era el Señor Jesucristo. Después de la cruz del Calvario, todos somos templo del Espíritu de Dios. Todos hemos recibido un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Tú deberías estar reconciliando a alguien con Dios. Ese es tu ministerio. Y cuando nosotros hablamos de ministerio, no sé, hermano, pienso que el Señor permitió que fuera un tiempo como de mucha oscuridad, ¿no? En el entendimiento, porque había que ver personas que porque el Señor los tenía sirviendo en una congregación y eran pastores, no, hermano, eso no saludaban a nadie, se escondían, no tenían tiempo para nada. Siervo, y no sabían qué significa siervo. En el otro tiempo, las personas eran así. Yo recuerdo en la congregación donde yo llegué en el año 99, que a un hermano lo mandaron a predicar por allá a una casa de oración. Lo mandaron a que predicara y cuando al otro día alguien lo saludó, hermano, no me diga hermano, dígame pastor. No, hermano. La mente del ser humano, si no ha sido renovada, es muy terrible. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Una obra. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, en esta parte, mi hermano, mi hermana, la imposición de manos se usa también para enviar a una comisión. Cuando vamos a enviar a una persona de la congregación que ha sido preparada, antes no los preparaban, que han sido preparadas, la persona ha sido preparada en lo que es la administración de una congregación, de el trato y la atención con la iglesia, todo esto, usted tiene que estar consciente de que ya recibió esa preparación. Cuando ya la persona está preparada para ir a servir a la humanidad, porque servimos a Cristo, ¿cómo servimos a Cristo? Sirviendo a la humanidad, hermano. No, yo sirvo a Cristo, por eso el hermano te necesita, no tengo tiempo. No se reconcilia una cosa con la otra. Pero entonces cuando ya los hermanos estaban preparados en todo esto que es servir, ministerio, servicio, ministro, entonces sencillamente se le imponen las manos y se envía con esa comisión, se envía para que haga esa función, ese trabajo. La Biblia lo que está diciendo es que a través de la imposición de manos vamos a lograr que el Espíritu de Dios establezca la misma visión, el mismo proyecto que debería ser el de la Biblia. Dolorosamente muchos ministros han impuesto sus manos y han enviado a la obra a las personas pidiéndole que sean fieles a la visión de ese hombre, y resulta que la visión de ese hombre no es 100% una visión bíblica, una visión cristocéntrica, no, vaya y haga lo que yo le digo, pero es que la Biblia, no, yo lo envié, hágame el favor y haga lo que yo le digo. De esto me encontré, en el llano me encontré algunos pastores que le exigían a esas personas que Dios les había permitido no prepararlos como debe ser, pero sí que los tuvieran ahí en la congregación, que los estuvieron sirviendo en Ujieres, en un lugar y en otro, y un día se dio la oportunidad de abrir una obra en un municipio y los enviaron. Y me sorprendía, hermano, escuchar varios pastores diciéndome: mire, pastor, lo que pasa es que el supervisor de nosotros, allá en la misión donde nosotros trabajamos, él nos exige que tenemos que obedecerle a él.
Él nos exige que tenemos que hacer lo que Él nos manda hacer. Y nosotros muchas de esas cosas vemos que son imprecisas a la luz de la Biblia. ¿Qué deberíamos hacer? Pues desobedecer al hombre y obedecer la Biblia. Porque si ya nosotros conocemos la verdad, lo más terrible es cuando nosotros no sabemos si es verdad o mentira lo que nos están diciendo. Peor aún, cuando creemos que todo lo que dice el ministro es verdad. No, hermano, los hombres nos equivocamos. Jesucristo es infalible. Así que es necesario, iglesia, aquí y en cualquier lugar del mundo, es necesario, mi hermano, mi hermana, que todo lo que usted vaya aprendiendo lo confirme, lo corrobore por la palabra. Si a usted le queda alguna duda, deje eso ahí. No lo crea, no lo ponga por obra hasta que no lo entienda. Eso se llama cuestión de conciencia. Cuando Dios te muestra que es verdad, tú llevas ese principio a tu conciencia y de ahí en adelante tú vas a creer en eso. Y qué bueno que lo que estás creyendo sea un principio bíblico, no sea una enseñanza de hombre, ¿sí o no? Entonces, le repito, la imposición de manos tiene riesgos. Mire cómo se imponen manos para enviarlo a una función dentro de la congregación. Usted me va a recoger esto, usted se va a dedicar a esto, listo. Pero también para enviarlos a una comisión, a una obra, se impone manos. Pero se requiere del que impone manos, se requiere de aquel que impone manos que viva una vida santa, que viva una vida. Yo no le estoy diciendo que no cometa errores, no, hermano. No hay un ser humano que no cometa errores. Me preguntan mucho, pastor, ¿usted peca? Ay, hermano, ¿y lo duda? Yo me equivoco cada rato. Yo tengo que vivir, hermano, corrigiéndome. Tengo a mi alrededor una nube de testigos y tengo a mi Señor. Yo tengo que vivir corrigiéndome. ¿Quién de nosotros puede decir que no peca? Sería mentiroso. No, lo puedo decir con autoridad. No hay producto terminado entre nosotros. Somos productos en proceso. ¿Sí o no? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Hombre, que haya una determinación en nosotros a no pecar voluntariamente. Que las cosas y los errores que cometamos sean eso, errores. Pecados por mala información, porque, no sé, nos jugó una mala pasada las emociones. Cosas que no tengan que ver con premeditación. Eso lo he explicado, usted ya lo sabe. Entonces, estoy diciendo que la imposición de manos tiene que ser muy, pero muy cuidadosamente usada. Y le voy a decir todavía no. Tengo unos textos por aquí que todavía le quiero mostrar. Ya voy para allá. Hebreos capítulo 1. Vaya conmigo a Hebreos. El capítulo número 1. Le voy a mostrar por qué es tan importante la imposición de manos. Porque las cosas que usted ve y las que no ve fueron hechas por unas manos semejantes a las nuestras. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza ¿de quién? ¿De quién? Bueno, Hebreos 1:10 dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. ¿Sabe a qué estamos llamados usted y yo, mi hermano? A con estas manos construir y no destruir. Con estas manos bendecir y no maldecir. Padres de familia, les hago una recomendación. Está allí la escuela para padres por si la quiere escuchar alguien. Pero no golpee a sus hijos con las manos. Las manos no se hicieron para golpear. Entienda ese principio bíblico. Cuando un padre de familia o una madre golpea con la mano a su hijo, le está sembrando odio. Porque las manos no se hicieron para destruir. Tus manos y mis manos se hicieron para construir, para beneficiar a los demás. Por eso es que es de tanto cuidado que usted, hermano, le puede impartir a otro, a sus hijos. ¿Por qué no ora por ellos imponiéndole manos? Pero ¿sabe qué? Usted le está dando, le está traspasando. No solamente ya le transmitimos una información genética y espiritual a nuestros hijos, pero ahora que estamos en Cristo, si le vamos a imponer manos a ese hijo, a esa hija, hombre, que le estemos impartiendo de lo mejor. Recuerda este principio: enseñamos lo que sabemos, pero ministramos lo que somos. Yo no sé usted, pero
Es necesario, según lo que dice la Biblia, tener mucho cuidado lo que hacemos con las manos. No destruya, no golpea a su hijo. Después de los años, 14, 15 años, ese hijo, esa hija nos puede decir, te odio. ¿Pero por qué? Si yo lo corregí como debe ser. Sí, pero es que se imparte algo contrario al propósito de Dios cuando usamos esta mano para golpear. No golpeemos. Si lo tenemos que hacer, porque la Biblia sí dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección la va a alejar de él. Es la vara, no son las manos. Amén. Leamos esto, primera carta a Timoteo capítulo 2, y estamos mirando es como la importancia del por qué, más bien la razón del por qué tener cuidado con nuestras manos. Dice primera carta a Timoteo capítulo 2, versículo número 8, dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ira y contienda, ira y contienda. Hoy sí tengo el permiso del Señor para contarle algunos testimonios. Resulta que yo me empecé a preguntar sobre este tema en el año 1999, recién llegado a la congregación donde decidí quedarme, cuando entendí que el Señor me había llamado a una iglesia cristiana. Y resulta que un domingo después del culto, entonces, que una hermana estaba como enfermita. Entonces le dice mi pastor, le dice a la hermanita, a un servidor, a un obrero, le dice: venga hermano, ore por la hermana. Y el hermano se la lleva para un lugar, para un rincón, porque ya estaban saliendo todos los hermanos. La hace a un ladito y empieza a orar por ella. Y el Señor me ha dado algo, que yo veo a alguien orando y yo lo apoyo en oración desde aquí. Yo lo estoy, pero estoy mirando. Y la hermanita está así, que estaba con malestar, que estaba maluca, que llevaba 3 días como afiebrada, y el hermano orando le impone las manos, le coge la cabeza. Y en ese mismo momento ella se sienta y uno dice: oh, wow, el poder del Espíritu Santo. En ese mismo momento ella empieza a hacer así, se toma del asiento y se sienta. Él termina de orar, sigue haciendo lo que estaba haciendo, nosotros seguimos hablando allí. Como a los 10 minutos, ella se acerca ahogándose, la señora, y le dice el pastor, ¿qué tiene, mujer? Y le dice: siento que me voy a morir. Dice: ¿cómo así? ¿Y por qué? Dice: desde que el hermano me puso las manos, empecé a sentir una presión en el pecho y siento que me estoy ahogando. Así como entrecortada la voz, le dice: siento que me estoy ahogando. Entonces el pastor nos dice a las personas que estábamos allí: vamos a orar por la hermana. Y el pastor, mi pastor, le impone las manos, ora, y eso se le va. Yo dije: algo tiene que ver el que impone manos. Algo tiene que ser. Eso no es cuestión de que sí, así porque sí. ¿Cuántos, no sé, obreros, ministros, que sencillamente les gusta imponer sus manos, pero no se cercioran que le van a impartir a la otra persona aquello que están viviendo ellos? Y es por eso la necesidad de tener mucho cuidado. ¿Qué debemos tener? ¿Cuánto cuidado debemos de tener? Mucho. Claro, hermano. Tanto para nosotros ir a orar por nuestros hijos, por aquel que está enfermo, por favor. Revisémonos si tenemos la fe para creer que el Señor puede sanar a esa persona. No vamos haciéndolo por hacerlo, religiosamente, o para aparentar de que hay poder en nosotros. No, hermano. Es el tiempo de vivir un evangelio genuino, un evangelio sin apariencias. ¿Quién dice amén a eso? Entonces ahora sí le voy a mostrar un texto. Primera carta a Timoteo, capítulo número 5. ¿Estás allí? Versículo número 22. 5:22. Dice: no impongas
con ligereza las manos a ninguno. Hasta ahí. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Y aquí sí es necesario ir a la concordancia a darnos cuenta qué significa algunas palabras. Imponer, ya sabe, imponer, sentido amistoso u hostil, poner encima, impartir, superposición, como relación de distribución. La persona que impone manos está distribuyendo. Y le está diciendo el Señor, no distribuyas con ligereza. La palabra ligereza, a ver, déjeme yo le digo qué significa ligereza. En el 50-30 de la concordancia dice ligereza, brevemente, es decir, en tiempo, velozmente o rápidamente, en la manera, con ligereza, deprisa. Oiga, sin reflexión, pronto. Entonces, ¿qué quiere decir? No impongas con ligereza, no, cuidado. No solamente, sí, Padre, ahora en el nombre de Jesús, tiene que ver con eso, ¿no? Ligereza, rápido, pero también sin analizar para qué se le está poniendo las manos a la otra persona. Son dos cosas. Esa palabra tiene que ver con rápido, así, como por hacerlo. Vengan acá. Y esto se usaba mucho hace algún tiempo, ¿no? No había culto que se hiciera en las iglesias, sobre todo en las iglesias pequeñas, que el ministro no ministrara la presencia del Espíritu de Dios. Y claro, hermano, mire, en cualquier momento, escuche esto, en cualquier momento nosotros le pedimos al Espíritu de Dios que nos ministre, sea en la casa usted solo o aquí en la congregación, el Señor lo hace. ¿Cuántos lo creen? Claro, pero entonces, ¿qué es lo que pasaba en ese tiempo? Que se vivía era como, perdóneme, se vivía como de emoción. A veces a las personas no les gusta que yo use esa palabra. Claro, culto todos los días y todos los días la gloria de Dios y todos los días, hermano, realmente embriagado del Espíritu Santo, porque el ministro entonces bajaba de la tarima, del púlpito, le imponía las manos a todo mundo, se iban al piso, era un deleite, hermano. Y siempre, escúcheme, siempre el resultado era, uy, pastor, qué bendición, uy, gloria a Dios, no, pastor, qué delicia, pastor, no, qué gloria de Dios tan impresionante, no, qué bendición. Pero ¿sabe qué? Se iban a cometer los mismos errores. Y usted me preguntará, pastor, ¿cómo así? Si el Señor lo embriagaba a uno y lo tiraba por tierra, ¿seguía uno igual? Sí, porque no se le había enseñado. Sí, porque el tiempo que el Señor le estaba dando a ese ministro para que enseñara la cultura del reino de los cielos a esa persona, para que le dijera, no maltrate más a su esposa, para que le dijera, no desobedezca más a su patrón, no murmure más de su autoridad. No, se la pasaba era solamente en imponer manos. Ahora, Señor, glorifícate, Padre, claro. Y el Señor está diciendo, pero ¿por qué no nos habríamos fijado en eso antes? ¿Por qué? No impongas a ninguno con ligereza las manos. No impartas de una manera apresurada, sin reflexión. ¿Para qué los estás haciendo? ¿Para qué? ¿Para qué estás haciendo eso? ¿Qué de los motivos anteriores tienes para imponer las manos? ¿Vas a orar por sanidad? Diferente es lo que algunas veces hacemos. Vengan acá los enfermos. Claro, imponemos manos porque está establecido allí. Pero así, por cualquier cosa, la Biblia dice no. ¿Por qué? Porque hay un peligro. Digamos uno, aquí se nombra un peligro. Entonces la palabra ligereza, brevemente, es decir, en tiempo, velozmente o rápidamente, en manera, con ligereza, deprisa, sin reflexión, pronto. Y podría ser apresuradamente. Entonces dice el 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, a nadie. Pero mire lo que dice allí, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Póngale cuidado a esto, porque según parece allí,
según parece que el escritor quiere decir, es que cuando no tenemos un propósito para darle a los demás, puede ser que en esa prisa el que reciba sea uno, el que reciba de alguien. Le pone la mano a un pecador sin ningún propósito, sin orar por él, sin detenerse, Padre, y el que recibe es uno. Ahora, si usted me pregunta si conozco que alguien haya orado por alguien y haya terminado mal, el que impuso mano, sí. No sé si era una fe débil la que tenía esa persona, pero conocí un día en la ciudad de Bogotá, en una campaña que se hizo, un ministro, un pastor de alguna iglesia que empezó a orar así: Señor, Padre, glorifícate, y era orando, Señor, y le puso la mano a una cantidad de personas. Cuando se terminó, como hora y media después, se terminó la campaña, a él lo tuvieron que sacar, escúcheme, lo tuvieron que sacar de urgencias, porque se sentía tan mal, le cogió un dolor de cabeza tan impresionante. Pero a mí la Biblia me dice que es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Sí dice la Biblia, sí o no? Jesucristo está en ti, ¿quién te puede hacer daño? Pero resulta que aquí hay una palabra que este ministro pudo haber desobedecido. Impuso con ligereza las manos, y puede ser que había alguien malo allí, y como no tuvo ningún propósito para la imposición de manos, en vez de dar algo, recibió. Eso fue lo que yo aprendí. Y de pronto la Biblia no lo dice claramente, pero está advirtiendo: no impongas, léalo por favor, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Podemos hacer un resumen. Aquí tengo un tema que después quiero tratarlo con usted. Sí, lo empiezo y no lo termino y puede quedarle confusión. Digamos entonces que para la gracia, la imposición de manos está vigente. ¿Sí está vigente? ¿Sí o no? Eso, bueno. Pero usted tiene que saber para qué le va a imponer manos a alguien, o para qué le va a pedir a alguien que le imponga manos. Porque usted no se imagina cuántas personas, tal vez ni convertidas, recién llegadas a la iglesia, se le arriman a uno y: pastor, impóngame manos, pastor. Yo le digo: ¿para qué? No, pastor, ¿para qué ore conmigo? No, si yo no tengo algún propósito, si no hay una oración de sanidad que hacer, ¿para qué le voy a imponer manos a alguien? Yo le pongo la mano en el hombro al que voy a orar por sanidad. A veces ni siquiera le pongo la mano en ninguna parte, tal vez en la cabeza, pero a veces no. Pero por eso, hermano, porque es que uno tiene que estar muy consciente de para qué lo voy a hacer. ¿Para qué vas a ayunar? ¿Qué propósito tienes si esta noche vas a orar 1 hora? Gastar 1 hora ahí repitiendo cosas: sí, Padre, sí, Padre, sí, Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor, glorifícate, 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 Padre, Señor, derriba, 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 tumba, Señor, desarraiga. No. Propósito para todo. El cristiano tiene que ser una persona, un hombre, una mujer de propósitos. Lo que hace, lo hace con un propósito, y que ese propósito sea noble, que ese propósito tenga una claridad bíblica. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a poner en ayuno? ¿Para qué? ¿Para qué voy a ir a la congregación? Yo le pregunté en el año 2000 a una hermana muy antigua de la congregación, le dije: hermana, ¿usted para qué viene al culto? Y me dijo: yo vengo a buscar a Dios. Y le dije: ¿y fue que se le perdió? Y se enojó la hermanita, porque era una hermanita con un poquitico, con un nivel de amargura un poquitico alto, ¿no? Se enojó. Sí, fue que se le perdió. Uno no sabe. Bueno, no sabía ni a qué iba a una congregación. Hoy usted y yo sabemos que venimos a la congregación a conocer un poco más a Dios y a entenderlo un poco mejor, que son las dos cosas que el Señor pide. Si alguno se hubiere de alabar, alábese en esto: en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice el Señor.
Entonces, tengamos propósitos para las cosas, tengamos un motivo bíblico para lo que vamos a hacer. En la imposición de manos, no se deje imponer manos de cualquiera o por cualquier motivo, o porque es que llegó pues el profeta y entonces hay una campaña en el estadio y hay que ir porque nos van a... No. Te repito algo que a muchas personas no les gusta escuchar. La iglesia vivió hace algún tiempo en puras emociones. Por eso el cristiano no cambiaba. El cristiano hablaba lenguas, pero no cambiaba. El cristiano ayunaba 40 días, pero seguía teniendo ira, pleito, contienda en su corazón. Odiaba, le deseaba la muerte a otro ser humano, por el cual también Cristo murió. Pero entonces decía que oraba 3 y 4 horas en el día, pero ¿sabe qué? Decía mentiras. Sí, maltrataba a su familia, era irresponsable. Por permanecer metido en la iglesia, no trabajaba y le decía a sus hijos: no, yo no sé qué les va a dar su mamá, yo me tengo que ir para la iglesia. No, hermano, hagamos las cosas con conciencia, con propósitos bíblicos, con un motivo claro y preciso. Nosotros no estamos aquí para jugar a ser cristiano. Usted y yo estamos en esta tierra para permitirle al Espíritu de Dios que nos transforme, que nos perfeccione, que haga su obra completa en nuestra vida. ¿Quién dice amén a eso? Y cuando tenemos ese propósito, vamos despacio, vamos siempre conscientes de qué estamos haciendo, para qué lo vamos a hacer. Si me voy a levantar a orar, ¿para qué me levanto a orar? Si voy a levantar mis manos, si voy a cantar una canción, ¿cómo es posible que voy a estar pensando en otra cosa y con mi boca alabaré al Señor? No, hermano, no. Vamos a estar conscientes de lo que estamos haciendo y vamos a tener siempre un propósito en todo lo que hagamos. Los hijos y las hijas de Dios somos personas que hemos recibido una inteligencia, un entendimiento, una sabiduría de parte de Dios impresionante. Así que deberíamos usarla bien para caminar en esta tierra derechito. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Quiero decirle, y por favor, vaya conmigo al segundo libro de los Reyes. Quiero contarle algo con relación a esto. Segundo libro de los Reyes. El capítulo número 13, el versículo 15, 16 y 17. 15, 16 y 17. Bueno, desde el 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas, flechas, ¿no? Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Eso se lo comenté, no sé si el primer día. Pero aquí muchos enseñan como imposición de manos, porque tomó el arco poniendo su mano encima de la mano del rey. Lea el resto. Estamos en el 16. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirá a los sirios en Afet hasta consumirlos. Lo que le quiero decir es que muchas personas enseñan que se está imponiendo manos cuando se le pone sobre las manos de los demás nuestras manos. Analice esto, hermano. Si no se pone con un propósito claro, si usted le da la mano a otro, ¿le está imponiendo manos? ¿Por qué? Porque no tiene un propósito claro. ¿Qué hubo, hermano? Dilo, esté saludándolo, no vas a orar por él. ¿Usted ve que aquí Eliseo ore por el rey? No. Ahora hablemos de una cosa que me queda tiempo, aunque
nos pasemos un poquitico. Me preguntan mucho, pastor, ¿puedo ir a una peluquería y dejar que un homosexual me corte el cabello? Entonces yo le digo a la persona, ¿qué diferencia tiene un homosexual con un hombre heterosexual, pero bien vago, bien mujeriego, bien pervertido? ¿Qué diferencia hay? Es un ser humano, pecador. Si le vas a poner la cabeza a cualquier hombre que no conoces, y si crees que él, cuando esté cortándote el cabello, te está imponiendo manos, si lo vas a dejar que ore sobre ti, pues haz lo que yo hago. Yo me compré una peluqueadora y yo mismo me emparejo. Pero es absurdo, hermano, empezar a creer que hay diferencia entre los pecadores. Entre los que no conocen a Cristo no hay diferencia, hermano. ¿Qué diferencia hay que te peluque una mujer? Una mujer bien pervertida, una mujer que tiene 3 amantes, una mujer que consume droga. ¿Qué la conoces tú? ¿La conoces? Y si estás pensando que hacerte peluquear es dejarte imponer manos, pues conforme a tu fe será hecho, ¿o no? Entonces toma una decisión. No hay diferencia. Escúcheme, no hay diferencia. El que no tiene a Cristo no tiene a Cristo. Y si usted le pone la cabeza a cualquier persona, bueno, no importa qué orientación sexual tenga, después de que usted sepa que es más poderoso el que está en usted que el que está en el mundo, ¿cuál es el problema? Ahora, si le da desconfianza, cuestión de conciencia. No lo haga ni con unos ni con otros. ¿Quién está entendiendo eso? Porque es que si usted percibe que se está dejando imponer manos, entonces va donde el médico, y el médico a veces, hermano, le pone la mano por acá, le aprieta por acá. Ay, me están imponiendo manos. No, hermano, no hay un propósito claro. No, ¿para qué? Está viendo que él ora encima de usted. Problema diferente es el que tienen algunos cristianos. Póngale cuidado. Cristianos, y eso me los encontré muchos en el llano. Cristianos que todavía creen en una cosa que hace parte del ocultismo. Por acá se llama mal de ojo. Por el llano se llama cuajo volteado. Y entonces, ¿sabe qué? Un demonio de tiempo en tiempo afecta la vida de un niño, y hasta ya adultos les da un dolor horrible y tiene que venir alguien, dice que a sobar el cuajo, a sobarlo, y lo soban por acá y rezan. Los cristianos dice que oran y están haciendo parte de una práctica ocultista. No, mano, no imponga manos, eso no se necesita. Dígale a ese demonio, te apartas de él en el nombre de Jesús y listo. Ahora, póngale cuidado a esta otra cosa. Conocí en mi niñez que alguien de mi familia era un sobador, un sobandero. ¿Alguien conoce un sobandero? Hermano, y muchas veces le hacemos más caso a otras cosas que a algo tan importante como es que una persona de estas, que es un santero, el sobandero de mi tiempo, no sé ahora, es un santero. Él tiene imágenes ahí y te coge una pomada y que el pie, y empieza a rezar mientras te soba el pie. No se te extrañe que llegues a la casa afligido, triste, aburrido, con ganas de no vivir más, porque le diste permiso a ese. A ver, hágale. Y él está rezando, él está impartiendo cosas allí, porque él trabaja con espíritus, aunque muchos de ellos no lo entienden. Muchos de ellos dicen, no, yo trabajo con la Virgen, yo trabajo con Dios. Pues bueno, ya sabe usted qué clase de Dios es. Eso sí es delicado, hermano. En cuanto a imposición de manos, el que te toma un dedo y empieza a sobártelo ya. Hermano, póngale cuidado. Póngale cuidado, porque es que te están imponiendo manos y te están impartiendo de lo que ellos tienen. Y si uno se deja, pues es como el mal de ojo ese. El mal de ojo ese. Ay, el niño, viene una persona que ni siquiera conocemos quién es. Ay, ¿qué hubo, mija? ¿Qué más, tía? Ay, vea, ella es mi vecina, tan linda así. Hola, vecina, ¿cómo le va? Ay, la niña, venga, y la carga. Y termina el niño con una manifestación demoníaca, pujo, fiebre, de todo. ¿Sabe por qué? Porque no sabemos orar por la mañana. Señor, guarda a mi hijo, Señor.
está cubierta con tu poder, con tu promesa, Señor. Nada afectará la vida de este niño. Ah, listo, déjesela. Pero no, vamos así y el inconverso, sin saber qué orientación tiene, si es brujo, si es bruja, si practica cualquier... No necesita ser brujo, escúcheme, con que sea practicante de ocultismo, con que tenga amuletos en la casa, con que tenga una planta de sábila detrás de la puerta, con eso ya es posible que al tomar un niño, entonces ya lo cargue de un demonio al menos. Si ese padre no está percibido, por eso dice la Biblia que no ignoramos las maquinaciones de Satanás, porque Satanás, hermano, siempre está buscando a ver a quién está descuidado. Satanás es la clase de criatura que es como un ladrón, por eso el Señor lo llama ladrón. Él vino a robar, porque el ladrón está siempre pendiente a ver cuándo la persona se descuida para robarlo. La Biblia dice en primera carta de Pedro 5:8 que estemos sobrios y que velemos, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar, esperando que la persona se descuide para afectarlo. Entonces, tengamos cuidado nosotros. Sabemos ahora que imponer manos tiene que ir acompañado de una oración, de algo que estén impartiendo, que tú le impartas a alguien o que alguien te imparta a ti. Quiere decir entonces que muchas veces las personas, los ocultistas, brujos y hechiceros, pudieron tener la posibilidad de tocar a alguien, de decirle, muestre a ver, y entonces impartirle una desgracia, una maldición, maldecir a esa persona. ¿Qué pasa con las experiencias que hemos tenido con la liberación? Le voy a contar una sola le voy a contar. Resulta que una mujer a los 30 años llevaba 10 años de estar poseída por dentro y por fuera por unos demonios. Y cuando yo le pregunto al Señor qué es lo que pasa, el Señor me dice, pregúntale a la mamá, ¿a quién visitó ella cuando estaba en embarazo de esa niña? Pues una niña, tenía cara de niña, pero tenía 30 años. Eso sucedió allí en la ciudad de Palmira. Y cuando yo le averiguo a esta mujer, ¿sabe qué me dice? No, lo que pasa es que a mí me dijeron que para protección del bebé, que yo fuera donde un brujo. El brujo me hizo acostar en una cama, me peló el estómago, con unas ramitas de ruda y una agüita, empezó a golpearme el estómago, luego me puso manos en el estómago y decía cosas. Le conjuró el bebé. Se la dedicó esa criatura a un demonio inmundo. Y ese demonio, cuando tuvo la mayoría de edad, 20 años, esa niña empezó a visitarla y a tener relaciones sexuales con ella. Hermano, no creamos que el mundo espiritual es cualquier cosa o se puede charlar con él. En esto de la imposición de manos, tenga mucho cuidado. Sí, hay hombres de Dios a los cuales usted puede estar confiado por la trayectoria, por el testimonio. Usted puede estar confiado que Dios le puede impartir a través de él, a través de ella, algo bueno. Pero si usted no conoce a la persona, por favor, no lo permita. Es un consejo que le da la Biblia, no se lo doy yo. No impongas a nadie con ligereza las manos.